Gracias, señor presidente. Este grupo feminista quiere promover la declaración de interés municipal al proyecto de ley que quita la patria potestad o responsabilidad parental, según el nuevo Código Civil y Comercial, a los femicidas, presentado desde el 3 de junio de 2015 ante las cámaras del Congreso de la Nación, al mismo tiempo que nuestra ciudadanía y la de países limítrofes llenaban las calles con el clamor de alguien a menos. Cerca de un año después, este proyecto de ley no ha prosperado en el Poder Legislativo Nacional y se hace imperiosa la necesidad de que desde los poderes legislativos comunales y provinciales se impulse y dé cuenta de la voluntad política por la erradicación de la violencia intrafamiliar y de género, tal y como ya lo ha hecho días atrás, dando apoyo por unanimidad a la ley Brisa, este honorable Consejo Deliberante. Me parece importante, en primer lugar, remitirme a los fundamentos que ha esgrimido la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones contra la Violencia de Género, conocida como CONSAVIR, en ocasión de asistir al debate por la incorporación de la figura del femicidio a nuestro actual Código Penal, Ley número 26.791. Los reformadores de nuestra Constitución Nacional, en 1994, introdujeron nuevos compromisos programáticos tendientes a realizar la igualdad proclamada en nuestra Constitución del siglo XIX. De tal manera, el artículo 37, en su segundo párrafo, determina que la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. En consonancia con el reconocimiento expreso de las desigualdades de poder históricas entre varones y mujeres, que los organismos internacionales han efectuado en numerosos documentos, los reformadores incorporan al programa constitucional la obligación de adoptar medidas de transformación directa de la realidad para alcanzar la igualdad de los derechos políticos y sociales. La violencia de género ha sido reconocida como la más brutal expresión no solo de la desigualdad de poder entre varones y mujeres, sino también como la manera más despiadada de sostener, mantener y perpetuar tal desigualdad, por lo que se erige como un problema que trasciende al ámbito de lo privado o personal, para convertirse en un problema político que altera las bases mismas de la legitimidad constitucional. En este sentido, la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales constituye una vigorosa herramienta normativa para llevar adelante la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Iniciado este camino y puesta en evidencia la magnitud de la intensidad que adquieren las modalidades más brutales de la violencia de género, resulta ahora indispensable incorporar a la legislación vigente una normativa punitiva específica que permita individualizar claramente estos casos y sancionarlos debidamente. Por ello, quien la ejecuta, aun cuando la exprese en un acto individual, pone en evidencia la voluntad de imponer su dominio, desconociendo la autonomía de la víctima y sometiéndola, anclando su actuar en la adhesión a patrones socioculturales que perpetúan las desigualdades y las menos relaciones de poder entre varones y mujeres. La violencia de género se distingue de la violencia ciudadana, puesto que a la afectación a la seguridad e integridad personal que está presente en ambas, suma la afectación a la igualdad. Por eso, para llevar adelante este compromiso, el Estado argentino, al proyectar medidas de acción positiva, debe tener en cuenta que deben estar acompañadas de la firme y decidida acción tendiente a erradicar la violencia de género, sancionando severamente las expresiones que presentan consecuencias irremediables o gravemente lacerantes para la condición de la mujer. En este sentido, el homicidio de una mujer o de una persona de identidad femenina, por ser tal, no solo afecta de manera directa a quien pierde la vida, sino que afecta la estructura social misma. Ahora bien, la particularidad de la violencia de género exige que la determinación de un caso de expresión extrema, como el homicidio, no encuentre como única respuesta la condena individual del agresor,
el Estado anexe otras respuestas en concepto de reparación. La justicia restaurativa aparece como un paradigma alternativo al funcionamiento del sistema penal y crítico del mismo en condiciones de normalidad y, en concreto, de la manera como éste castiga las formas ordinarias de crímenes presentes en una sociedad. Así, los procesos penales, en los contextos transicionales, no solo sirven para que los autores de delitos respondan por sus actos y se haga justicia para las víctimas, sino que también cumplen un rol disuasivo y de denuncia pública de las conductas delictivas. En este sentido, el concepto de víctima tiende a ampliarse en la medida que no son solo las víctimas directas las afectadas, sino círculos más amplios y, finalmente, la ciudadanía o población en su totalidad. De allí la importancia creciente que los expertos en derechos humanos están dando medidas tanto de carácter simbólico como de carácter institucional, tales como reformas legales específicas que garanticen la protección de los derechos humanos. Teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos de femicidios, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que importen no solo un efecto restitutivo, sino también correctivo. Finalmente, las particularidades del femicidio indican que en muchos casos la muerte de la mujer deja en especial protección a sus hijas e hijos, menores o discapacitados, situación que se agrava cuando el agresor era, a su vez, el adulto masculino responsable de ellos. En estos casos, el Estado debe asumir una protección reforzada, puesto que la especial situación de vulnerabilidad de dichas niñas, niños, adolescentes o personas discapacitadas ha sido producto del doble fracaso en cuanto a brindar el cuidado adecuado a ellos y a sus madres. El presente proyecto propone incorporar como causal de pérdida y suspensión de la responsabilidad parental para el caso de los padres que cometen delito de femicidio contra la madre de sus hijos o hijas. Se presenta esta propuesta en consonancia con la incorporación del delito de femicidio en el Código Penal y su principal finalidad radica en la necesidad de protección hacia los niños y niñas menores de edad víctimas del femicidio de su madre en manos de su propio progenitor. Es por ello que el espíritu de este proyecto es proteger a las niñas y niños víctimas de violencia, generar una especie de prevención y asegurar una niñez lo más saludable posible, atento al cuadro de las situaciones que nos convocan. Se ha optado por disponer la suspensión o pérdida del pleno derecho de la responsabilidad parental según se encuentre procesado o condenado por el femicidio de la madre, pero toma intervención inmediata del juez con competencia en asuntos de familia, quien por medio de equipos interdisciplinarios determinará las medidas necesarias para proteger a esa niña o niño. Las muertes por femicidio, ocurran dentro o fuera de los hogares donde conviven las familias, siempre suceden donde las hijas y los hijos han sido testigos silenciosos de una tragedia anunciada, pero normalizada por la cultura de la impunidad, de la que aún es responsable el Poder Judicial en Argentina. En las familias donde se producen hechos de violencia contra una mujer, las hijas y los hijos son igual e indirecta, cuando no directamente, sometidos a violencia por parte de su padre. A pesar de que muchas juezas y jueces aún omitan el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en un ambiente libre de violencia como lo establece la Convención Internacional por los Derechos del Niño, y aún perseveren en creer que si la violencia es contra la mujer, no lo es contra sus hijas e hijos, y otorguen regímenes de visita a señores que posean restricciones perimetrales e intrusiones del hogar, a pesar de estos desatinos, señor presidente, que solo manifiestan una justicia alineada ideológicamente con la naturalización de la violencia. A pesar de ellos, contamos con el amparo jurídico de las convenciones internacionales que poseen en nuestro país rango constitucional y por ello debemos darle cumplimiento efectivo. Las convenciones internacionales condensan en su normativa largas trayectorias de investigación interdisciplinaria que dan cuenta de cómo la violencia familiar no es sino un modelo político de control sobre las mujeres, los niños y niñas y también adultos mayores y personas con discapacidad.
Todas las personas que rodean a una víctima de femicidio fueron con ella victimarias o victimizadas, pero de ningún modo puede considerárselas fuera del cuadro de situación que implican las violencias. Es por ello que solicitamos la pérdida absoluta de la responsabilidad parental de las femicidas, porque es de sentido común, señor presidente, entender que ninguna niña o niño puede tener la oportunidad de crecer en un ambiente que le garantice la salud emocional, física y social, el hecho de seguir bajo la tutela parental de un padre asesino de su madre. Solo una intencionalidad clientelar y perversa de la clínica psiquiátrica que quiera producir pacientes psiquiátricos para toda la vida, y una justicia patriarcal y perversa que incumple por vía de la desidia y del abandono a las mujeres en situación de violencia, puede considerar exagerado o impropio este pedido, que no tiene otra consecuencia que la de proteger a la niñez y la adolescencia de tener que vivir, crecer y aprender a ser futuros adultos en los ámbitos en los que se reproduce la violencia como una política de relación social. La violencia, señor presidente, como bien nos lo explica Marie-France Irigoyen, psicoterapeuta francesa en su obra El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana, no es una enfermedad, sino una construcción política amparada en la impunidad, una impunidad a la que a veces, eufemísticamente, le llamamos tolerancia. Permitir a un femicida, como se le permite a Arce, observar, convivir con sus hijas e hijos, luego de haber asesinado a sus madres, es mantener a esas niñas, niños y adolescentes adentro de una escuela de formación política que educa en la legitimación del uso de la superioridad de la fuerza masculina como herramienta ordenadora del sistema social. Yo me pregunto, señor presidente, ¿quién en este honorable Consejo Deliberante podría habilitar que una familia sea una escuela de violencia? Sin embargo, el retardo de los obstáculos que está teniendo la ley de quita en el patria potestad o responsabilidad parental en el Parlamento es expresión de cómo ideológicamente seguimos creyendo que la violencia es efectiva como política de ordenamiento social entre los géneros en especial y entre las personas en general. Según Fabiana Núñez, ex coordinadora de la Casa del Encuentro y actual presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, hay que evitar casos como los de Arce y Zambrano, porque cada vez que se mata a una mujer, se destruye una familia. Es injusto que las familias tengan que padecer la fatiga judicial que sufren. Es la justicia que no escuchó a las víctimas cuando pedían protección y ahora no escucha a sus familias. Estamos muy preocupadas, dice Fabiana, por el comportamiento de los jueces. En este país hay acceso a la justicia, es decir, a los tribunales, pero no siempre para mujeres y niños esto significa acceso a justicia. En la misma línea, el chiricoyano Gustavo Ferrari presentó una iniciativa que modifica la Ley de Protección de Violencia contra las Mujeres, proponiendo que el artículo 26, sobre medidas urgentes a disposición de los jueces, se sume la posibilidad de ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir de cualquier forma en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los hijos, e incluso podrá suspender el ejercicio de la patria potestad. Dice Gustavo Ferrari, entendemos que esta medida tiende a prevenir una situación de hecho de importancia, donde el juez, ante la evidencia de una situación de riesgo para el menor, podrá suspender preventivamente durante el plazo que considere conveniente el ejercicio de la patria potestad y así no permitir que los hijos queden bajo la tutela de un padre que ha sido imputado por un hecho de violencia doméstica y más aún, que este último no pueda alegar esa patria potestad o responsabilidad parental para oponerse a una medida de prisión preventiva o cierta medida de seguridad que se pueda establecer. Según el actual artículo 12 del Código Penal, la reclusión y la prisión por más de 3 años llevan como inherente la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta 3 años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación, los bienes y el derecho de disponer de ellos por actos indebidos. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces. El texto que se agregaría dice: en todos los casos en que recayese condena por delito de femicidio o femicidio en grado de tentativa, la privación de la patria potestad o
casos. Existe una zona gris en la jurisprudencia que deja niñas, niños y adolescentes huérfanos de madre a merced del padre homicida. Según el Código Penal, el padre que asesinó a su esposa pierde la patria potestad cuando la sentencia está firme, pero hay cientos de casos en los cuales se dilatan los juicios, recuperan la libertad y se hacen cargo de los niños. Tampoco es habitual que los familiares de la víctima pidan la suspensión de los derechos del femicida, alegando como causal el tener que convertir a los hijos en testigos de la violencia contra su madre. Por ello, señor presidente, si las familias que ya han tenido que sufrir el femicidio de una hija se sienten vulneradas al pedirles que para defender a sus hijas se introduzcan niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial en carácter de testigos, es absoluta responsabilidad del Estado crear las instancias jurídicas pertinentes para evitar su revictimización y para seguir contribuyendo con la construcción política de un orden social basado en la violencia. Estos serían los argumentos jurídicos y políticos. Pero también tenemos argumentos psicológicos. Nos lo aporta mi querido asesor, el licenciado Tiago Obligado, psicoterapeuta especializado en género, integrante del Consejo de Notables de la Consalvi y colaborador junto a la Casa del Encuentro de la elaboración del proyecto de ley que quita de la patria potestad. Y dice así: así como Simón de Beauvoir nos enseñó que mujer no se nace, se hace, con lo que nos indicó que el género como tal no es más que una construcción que trasciende lo meramente biológico y genital, podemos también decir que padre o madre no se es en la gestación, sino que se hacen. Freud, al igual que varias autoras y autores posteriores, tanto de la psicología como de la antropología, como Dolto, Bernard Pease, Lacan, Levi Strauss, Margaret Mead y otros, tomaron la frase latina Mater certissima, pater semper incertus. La madre es cierta, el padre es siempre incierto. Para explicar lo que está implicado en la estructuración de la personalidad humana como lugar del padre. El nacimiento no hace el vínculo, la gestación menos. El vínculo padre-hijo se construye, se desarrolla, se elige. Pero ante todo, nos aclaran estos autores, dicho lugar tiene fundamental importancia, no en cuanto a pura carnalidad, gestación, cruce de órganos y células, sino como un lugar el cual es ante todo simbólico. Lo realmente importante no es la presencia física del padre, como sí lo es lo de la madre, como lo demostraron Spitz, Beverley, Melanie Klein, Anna Freud y tantos más. Ser padre, en la incertidumbre mencionada, porque siento decirles, señores padres, que ni un examen de ADN asegura el 100% la paternidad, es ante todo una decisión que podemos llamar, siguiendo a Dolto, de adopción. Un lugar que una persona, no necesariamente quien puso las células, sino quien está dispuesto a hacerse cargo de ese lugar, decide ocupar como ante todo un acto amoroso. Porque ser padre es eso, ante todo un acto de amor, el cual no se define por la genética o la simple suma de células, sino por el valor que tiene el amor en la relación con la madre y la persona a la que llamamos hija o hijo. La paternidad, en el mejor y más amoroso sentido, es asumir un lugar en una relación que llamamos familia. ¿Y qué pasa con esta relación cuando esa persona llamada legalmente padre, lo que no implica que lo sea simbólicamente, que es lo que realmente importa para la salud psíquica de los hijos e hijas, abusa, maltrata o hasta mata a la madre? Porque el femicidio no es, de ninguna manera, fruto de lo que quienes buscan excusas y justificaciones llaman emoción violenta. No es la pérdida de la conciencia de unos minutos que llevan al asesinato, es el resultado de la historia, de una serie de labores de maltratos que fueron llevando hacia esa trágica decisión, porque ante todo el femicidio se decide. Existe el mito de que es posible que un hombre sea maltratador con respecto a su pareja, pero bueno como madre, como padre. Nada más lejano a la realidad. ¿Qué puede pensar cualquier persona en su infancia sobre aquel que golpea, maltrata psicológicamente, abusa de su madre?
Y en el increíble y patológico caso, porque es real que a veces sucede, en que hijas e hijos justifiquen a su padre en los maltratos a la madre, estamos hablando de serias y graves patologías que, como el huevo de la serpiente, anidan en su interior modelos de maltrato y castigo que serán repetidos en el futuro en las diferentes relaciones que esas niñas y niños construyan. Y en estos casos estamos hablando de relaciones patológicas y perversas que es mejor cortar, porque el padre abusador, constituyéndose en modelo, implica riesgos sociales que conocemos demasiado bien. A esas hijas e hijos, en tanto el Estado no cumpla con su función, les espera una vida en los bordes de lo social, en la violencia como forma de comunicación, en la trágica compulsión a la repetición que lleva al desastre. Pero repetimos, ese señor que maltrata no necesariamente ocupa el lugar de padre. Este es un lugar ordenador, simbólico, que puede ser ocupado, y por suerte es así en la mayor parte de los casos, porque lo es biológicamente, pero también puede ser ocupado por modelos positivos de uno u otro sexo, parientes o no, y a veces incluso por personas imaginarias, como Dolto describió en La causa de los niños, donde nos cuenta cuántas madres solteras crean un padre imaginario, del cual inventan un relato fantástico, que se fue de viaje y alguna vez volverá, es la versión más usual, y que funciona perfectamente bien, siendo esta madre a la vez el padre. Millones de niñas y niños crecieron, vivieron y fueron perfectamente felices, sin necesidad de la presencia física de alguien llamado padre. Así como en los casos donde esa persona es un abusador, violento, femicida, la infelicidad, el fracaso, la violencia están absolutamente asegurados. Y es increíble que tengamos que explicar que un padre ausente es mucho mejor que un violento abusador y un femicida presente. Que en cualquiera de los vínculos humanos, aquellos que violentan o abusan, es mejor que no estén.